familia, el tiempo es suyo, con el mensaje titulado, hermanos, ellos le han vencido en la sangre del Cordero. Una vez más, hermanos, el título del tema de hoy es, ellos le han vencido en la sangre del Cordero. Así que, Pastor Amado Miguel, el tiempo es suyo, adelante. Saludos, hermano Ventura, hermanos, a cada uno que están aquí a través de estos medios de comunicación. Es para nosotros nuevamente el poder compartir la palabra del Señor y sobre todo, como estaba diciendo el hermano Ventura, de traer este mensaje solemne para cada uno de nosotros, donde vamos a estudiar lo que realmente ocurrió en ese momento decisivo, cuando se oye esta expresión, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que nuevamente este servidor los invita para que vayamos juntos en oración y pidamos la dirección del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos guíe y a cada uno de nosotros nos lleve a ese mismo sentir, pensar, querer, y nos lleve a esa misma doctrina. Así que los voy a invitar a que me acompañen de rodillas para buscar a Dios en oración. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nos postramos humildemente cada uno en sus respectivos lugares, en sus respectivos hogares, para pedir la presencia de el Espíritu Santo, para que al leer tus sagradas escrituras nos lleves al conocimiento de la verdad y nos puedas mostrar tu grande amor, no solamente para con nosotros, sino para toda tu creación. Te ruego y te suplico que tomes mi mente, tomes mis labios y que me dirijas para poder compartir este mensaje. Y que a través de la dirección del Espíritu Santo, cada uno de tus hijos, tomemos lo que tú quieres que cada uno de nosotros tomemos y reflexionemos en nuestras vidas, y sobre todo que reflexionemos en ese gran ejemplo que tú nos has dejado. Dirígenos pues, mi Dios, y acompáñanos. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Los voy a invitar, apreciados hermanos, a que vayamos a la palabra de Dios y miremos el contexto de lo que nos viene hablando el profeta Juan, dirigido por el Espíritu Santo, a través de el capítulo 12. En el capítulo 12 vamos a encontrar la gran controversia entre el bien y el mal. Vamos a encontrar la gran controversia entre Cristo y Satanás. Y es entre medio de esa gran controversia que se oye esta expresión, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo 1, y dice la palabra de Dios: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies,
y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La Biblia nos comienza a relatar en el capítulo 12, hablando de esa mujer que está en medio de esta gran controversia. Y esta mujer es y son los que van a expresar lo que dice el versículo 10. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Es esa mujer que está vestida de blanco. La mensajera del Señor nos dice, hablando de esta mujer, si lo alcanzan a mirar ahí, hermanos. Y miren lo que dice la mensajera del Señor, hablándonos de esta iglesia. En el libro del evangelismo dice: nuestro blanco, miembros verdaderamente convertidos. Los pastores que trabajan en los pueblos y en las ciudades para presentar la verdad no deben sentirse contentos, ni deben pensar que su obra está terminada, hasta que los que han aceptado la teoría de la verdad perciban verdaderamente el efecto de su poder santificador y estén en realidad convertidos a Dios. Y luego viene una expresión inspirada por Dios. Al Señor le agradaría más tener 6 personas verdaderamente convertidas a la verdad como resultado de sus labores que tener 60 que hacen o que hacemos una profesión nominal y que sin embargo no están cabalmente convertidas. Encontramos, apreciados hermanos, aquí que para el Señor la iglesia son aquellas almas convertidas. Para el Señor la iglesia son aquellos que van a vencer por medio de la sangre del Cordero. Son aquellos que van a salir victoriosos del pecado, del juicio, de las tentaciones. Esa es la iglesia que está representada en Apocalipsis capítulo 12. Dice el hermano Steven Nelson Haskell en su libro La historia del vidente de Patmos: los fieles, la iglesia del Dios viviente, por pocos que sean, son representados como la mujer vestida del sol y la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí miramos, apreciados hermanos, que esta iglesia, por eso se le llama al final de la historia un remanente. Un remanente que son pocos, no son muchos. Un remanente que al finalizar este gran conflicto, los que van a quedar de pie son enumerados, son contados y se les llaman los 144,000. Es meramente un remanente, no es una gran cantidad. Pero sin embargo,
tienen esta declaración en sus labios. Ellos le han vencido. ¿A quién han vencido? Esa es la pregunta. ¿A quién han vencido? Cuando nosotros seguimos analizando, ahora el versículo 2 de Apocalipsis 12 dice la palabra de Dios. Vamos a movernos a Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 2. Y estando embarazada, esta mujer clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Noten que esta mujer está por dar a luz un hijo varón. Y ese hijo nace de entre la iglesia. Es decir, es uno de la simiente de la mujer. Es uno de la misma naturaleza de los demás miembros de la iglesia. Es uno de los pocos que están simbolizados por esta mujer. El apóstol Pablo dice que este niño que va a nacer, vamos a buscar en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, y leeremos en el versículo 14, dice la Biblia, hablando de este hijo que va a nacer de esta mujer. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Por eso es de la simiente de esta mujer. Por eso viene en el contexto de esta mujer, porque este hijo que va a nacer de esta mujer es de nuestra misma naturaleza. La Biblia dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí encontramos la gran controversia de Apocalipsis 12. ¿Por qué tenía que venir este hijo, nacer de esta mujer, ser de la misma carne y de la misma sangre de nosotros, para darnos ejemplo de cómo vencer al pecado, al diablo y cómo sobresalir en las tentaciones? En el versículo 15 dice, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, en algún momento estos que le han vencido eran siervos y esclavos de Satanás. Y estaban bajo el dominio del príncipe de este mundo. Sin embargo, ese niño que nace de esta mujer, con la simiente, con la carne, con la sangre de todos los demás que están en esta mujer, ha venido, como dice el versículo 16, porque ciertamente este niño no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham, por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Este niño del cual nos habla Apocalipsis 12:2, que va a nacer de esta mujer, es el Mesías. En el Evangelio de Juan,
los voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Juan. En el capítulo 1 y el versículo 45 dice la Biblia: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿De quién escribió Moisés? Moisés escribió de este hijo que nacería de esta mujer y que sería semejante a sus hermanos, de la misma carne y de la misma sangre. En el versículo 41, Andrés, hablándole a su hermano Pedro, le da esta declaración. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que si lo interpretares es el Cristo. Así que ellos encontraron al Mesías. Y ellos encontraron del cual habló Moisés. En el capítulo 12 y ahora en el versículo 3, la Biblia nos sigue diciendo: y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Ahora el apóstol Juan, a través del Espíritu Santo, nos va a llevar en la historia y nos va a colocar en el punto del periodo del nacimiento de este niño. Y es en el periodo de la Roma pagana. Esa Roma pagana que estaba profetizada en Daniel 7, Daniel 8, Apocalipsis 13, Apocalipsis 12, que eran la continuación del paganismo que había comenzado en la profecía de Daniel con Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y ahora estaba en Roma. En el periodo de la Roma pagana, que iba a ser gobernada a través de 7 diferentes formas de gobierno, iba a nacer este hijo de esta mujer que iba a ser semejante a sus hermanos, que iba a ser de la misma naturaleza, que iba a poseer la misma carne y la misma sangre, y que había nacido para vencer en el territorio donde el primer ser creado terrenal fue vencido, es decir, en esta tierra. Y para eso iba a venir el Mesías. Si nos trasladamos a la profecía de Daniel 9, 24 al 26, es la última semana de las 70, donde el Mesías va a ser arremetido con todo por medio de Satanás. Versículo 4 nos dice la Biblia: y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí nos habla de cómo Roma pagana iba a tomar una tercera parte del gobierno judío, que eran los levitas, los sacerdotes,
y que iban a ser ahora dirigidos por Roma pagana. Por eso arrastra la tercera parte de las estrellas. Recordemos que las estrellas son símbolo de líderes religiosos y líderes políticos. En las 7 trompetas miramos cada vez y cayó una estrella del cielo. Y otra estrella cayó del cielo, símbolo de líderes políticos. En Daniel capítulo 12 encontramos de igual manera que hay un grupo de hombres que resplandecen como estrellas en el firmamento y que guían a otros a perfecta o a perpetua eternidad. Son líderes religiosos. Y aquí Roma pagana está tomando a los líderes judíos, que son los que están en la era o en el tiempo de Jesús, cuando esta mujer va a dar a luz a un hijo varón. En el versículo 5 dice la Biblia: y ella, es decir, la mujer, dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí encontramos el periodo de tiempo, en el periodo de la Roma pagana, en el año 31 después de Cristo. Estamos a la mitad de la semana de la última de las 70. Cuando este hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y tenemos el testimonio de 2 ángeles que le dicen a los discípulos en Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, este mismo Jesús que habéis visto subir al cielo, asimismo descenderá. Y luego el apóstol Juan nos habla de ese periodo de tiempo donde esta mujer que dio a luz a un hijo varón, el cual es el Mesías, iba a ser perseguido por la Roma pagana y por la Roma papal. Y el apóstol Juan se centra en la persecución de la Roma papal, la continuación de la Roma pagana. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten 1260 días o 1260 años. Y encontramos en el versículo 7 que la Biblia dice: y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este es el contexto del versículo 10, donde viene la expresión: y ellos le han vencido. Esta gran batalla de Miguel y sus ángeles es la misma batalla, hermanos, que cada uno de nosotros está luchando hoy en día. Cristo la luchó. Cristo venció.
Y los que sigan a Cristo van a vencer como Él venció. Leímos que Moisés habló de este evento. Y en el libro de Números, lo que está ocurriendo en Apocalipsis 12 es lo que profetizó Moisés en el libro de Números, capítulo 21 y el versículo 8. Dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y será que cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Esto es la gran batalla que se está llevando en el cielo en Apocalipsis 12. Una batalla entre Cristo, entre Miguel, sus ángeles, el dragón y sus ángeles. Y está ocurriendo a la mitad de la semana de las 70. Cuando nosotros miramos, nosotros a veces pensamos que la redención es solamente para el hombre. Pero en realidad, la redención le benefició a todo el universo, no solamente a los hombres. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 3. En el libro de Efesios capítulo 3, y leeremos el versículo 14 y 15. Efesios 3, 14 y 15. Para que miremos cómo el apóstol muestra la estrecha relación que existe entre todos los seres creados. Efesios 3, 14 y 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra. La Biblia dice que Dios tiene una familia. Y esa familia está compuesta de los habitantes del cielo y de los habitantes de la tierra. Él tiene una sola familia. Y a esta familia, todos los miembros tienen un mismo nombre. Miren lo que dice Job capítulo 1. Job capítulo 1 y el versículo 6. Mire cómo se le llama a los seres creados del cielo. Job 1:6 dice: y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Satanás en un tiempo fue considerado como hijo de Dios. Y todas las criaturas que fueron creadas como Lucifer en el cielo son llamados hijos de Dios.
En Primera de Juan capítulo 3 y el versículo 1, miren cómo le llama la Biblia a los que habitan en la tierra y aceptan a Cristo. Dice la Biblia, Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. En Job 1:6 miramos que a los seres creados en el cielo se les llama hijos de Dios. Y a los que habitamos en la tierra se nos llama hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Cuando le miramos a Él como miraban en el desierto al que estaba colgado en el madero, en la cruz. En Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 11, ahí se menciona a toda la familia compuesta por los que están en el cielo y los que están en la tierra. Y miré, Apocalipsis 5:11, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y el número de ellos, de esta familia, era millones de millones. Ahí está la familia de Dios. En el momento de esa gran batalla de Apocalipsis 12, ¿qué ocurre cuando en el versículo 8 dice: pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo? ¿Por qué la expresión dice no prevalecieron? ¿Y por qué la Biblia dice ya no fue hallado lugar para ellos en el cielo? Eso nos lleva a que había un tiempo en que Satanás tenía acceso a los atrios del cielo. Miren lo que dice la mensajera del Señor, hablando de Lucifer. Dice ella: se las pongo. Dice la mensajera del Señor: antes de la creación del hombre existían ángeles, porque cuando se echaron los cimientos de la tierra, las estrellas del alba alababan juntas, y todos los hijos de Dios aclamaban de gozo. Aquí están los hijos de Dios creados en el cielo. Sigue diciendo ella: hay una cita donde nos muestra cómo Dios consideraba a Lucifer. Dice aquí la mensajera del Señor, Primeros Escritos, página 218. Satanás comenzó su engaño en el Edén. Le dijo a Eva: no morirás. Esta fue la primera lección de Satanás sobre la inmortalidad del alma. Y ha continuado con este engaño desde entonces hasta el presente.
y lo continuará hasta que se ponga fin a la cautividad de los hijos de Dios. Se me señaló a Adán y Eva en el Edén y comieron del árbol prohibido. Y luego la espada llameante fue colocada alrededor del árbol de la vida. Y fueron expulsados del jardín para que no comiese del árbol de la vida y fuesen pecadores inmortales. El fruto de este árbol era para perpetuar la inmortalidad. Oí a un ángel preguntar: ¿quién de la familia de Adán ha pasado esa espada llameante y ha comido del árbol de la vida? Oí a otro ángel responder: ninguno de la familia de Adán ha pasado esa espada llameante y ha comido de ese árbol. Por lo tanto, no hay un pecador inmortal. El alma que pecare morirá, muerte eterna, muerte de la cual no habrá esperanza de resurrección. La controversia es contra el pecado, que fue originado en Satanás. Dice la mensajera del Señor: los que se rebelan contra Dios atormentan nuestros cuerpos, destruyen nuestras pasiones y nuestras vidas. Su único deleite es la miseria y la destrucción. Temible es la condición de los que resisten las exigencias divinas y ceden a las tentaciones de Satanás, hasta que Dios los entrega al dominio de los espíritus malignos. Pero los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su cuidado. Ángeles que sobresalen en fuerza son enviados desde el cielo para protegerlos. El maligno no puede atravesar la guardia que Dios ha colocado alrededor de su pueblo. Encontramos dos simientes: la simiente de la mujer, la que está vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y encontramos a la simiente de Satanás, los que no guardan los mandamientos de Dios, los que no pueden vencer el pecado, los que no pasan las pruebas de las tentaciones, los que no miran a Cristo, los que no pueden adquirir fuerza de la sangre del Cordero. Encontramos dos simientes. Y en esa mitad de la última semana de las 70, cuando se hace esta declaración: pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar de ellos en el cielo, está hablando de Satanás y sus ángeles. La mensajera del Señor dice en esta expresión del deseado de todas las gentes: el clamor consumado es, o como dice la versión en inglés, el clamor hecho está, tuvo profundo significado. En primera instancia, noten para quién tuvo gran significado: para los ángeles y para los mundos que no habían caído. Y la gran obra de la redención
se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos, los ángeles, comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Surge la pregunta, ¿por qué ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo? ¿Y por qué es que los ángeles y los mundos no caídos tuvo gran significado la obra de redención de Cristo en la cruz? La Biblia dice, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 10, porque para los ángeles tuvo gran significado primeramente. ¿Dónde comenzó la gran controversia? No fue en la tierra, fue en el cielo donde comenzó la gran controversia, y esa controversia se trasladó a la tierra. Dice Apocalipsis 12:10, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, ¿cuándo es ese ahora? Oh, mis apreciados hermanos, cuando los ángeles y los mundos que no cayeron estaban mirando ese evento de Cristo colgado en la cruz del Calvario, derramando su sangre, con la corona de espinas en su frente, con ese costado traspasado, y cuando sobre él habían sido colocados los pecados del mundo. En ese tiempo es cuando nos remonta el apóstol Juan y nos lleva a ese magno evento de redención. Por eso se oye una voz en el cielo que dice, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo. Y aquí viene por qué es que los ángeles se alegraron, porque este evento tuvo profundo significado para los ángeles. Y así como tuvo profundo significado para los ángeles, debe de tener profundo significado para nosotros. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Por qué es que se regocijaron los ángeles? En el libro de Job, en el capítulo 1, en el libro de Job capítulo 1, dice la Biblia, y el versículo 6, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino Satanás. ¿Qué hizo Satanás con Job? ¿No lo acusó delante de Dios? ¿Qué hizo Satanás? ¿No asistía a esas reuniones? ¿A dónde asistía Satanás? A los concilios en el cielo. ¿Y por qué es que Satanás asistía a los concilios del cielo? Porque Satanás le quitó el dominio a Adán.
Ese dominio que dice Salmos, capítulo 8, que Dios le entregó a Adán. Salmos capítulo 8, versículo 4 al 6. Digo pues, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Adán fue coronado y le fue entregado esta tierra como gobernante. Pero miramos ahora a Satanás en el capítulo 4 de Lucas. Vamos a buscar Lucas. Y leemos en el versículo 6, Lucas 4, 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada y a quien quiera la doy. ¿Qué tenía ahora Satanás? El dominio. Miren lo que dice la mensajera del Señor, hablando de Satanás. Satanás era muy amado por los seres celestiales y su influencia sobre ellos era fuerte. Hay que seguir algún camino para desarraigarlo de sus efectos. El gobierno de Dios incluía no solo a los habitantes del cielo, sino a todos los mundos creados. Y Satanás pensó que si podía llevar consigo las inteligencias del cielo en rebelión, también podría llevar consigo los otros mundos. Cuando Satanás tentó y venció a Adán y Eva, pensó que había tomado posesión de este mundo, porque dijo: me han elegido a mí como su gobernante. Dios había dicho al hombre: no comerás del árbol prohibido. Satanás había dicho: puedes comer. Comieron y, en consecuencia, fueron expulsados del jardín. La sentencia de muerte pesaba sobre ellos y la raza entera se sumió en una miseria sin esperanza. Este mundo no es, por así decirlo, más que un eslabón de una cadena compuesta de 1000 eslabones. Pero a causa del pecado fue arrancada del continente de los cielos y Satanás la reclamó como suya. ¿Por qué entonces fue que Satanás ahora se consideraba el príncipe de este mundo? Porque venció a Adán y lo llevó primero a la tentación, después a la desobediencia. El problema, hermanos, no era el fruto. El problema o la prueba era la obediencia.
Cuando Dios dice no, es no. Y cuando Dios dice sí, es sí. La lucha es entre la obediencia y la desobediencia, entre el pecado y la observancia de los mandamientos. Esa es la lucha. La lucha es entre Cristo y sus seguidores y Satanás y sus seguidores. La lucha es entre los que son del mundo y los que no son del mundo. La lucha es entre los que obedecen y los que no obedecen. ¿Se acuerdan, hermanos, que la mensajera del Señor en el libro del evangelismo dijo: el Señor se alegra con 6 personas bien convertidas que con 60 inconversos y nominales? El Señor ya no quiere nominales. El Señor nunca ha querido nominales. El Señor nunca ha querido a alguien que profesamos una fe con nuestros labios, pero con nuestras acciones mostramos todo lo contrario. El salmista dice: júzgame, oh Dios mío, conforme a tus mandamientos. Y el Señor nos va a juzgar a cada uno conforme a sus mandamientos. Y la entrada a esta familia no va a ser por lo que profesamos, sino va a ser por lo que somos. Y a la mitad de la semana, el Señor no solamente estaba trayendo redención para nosotros, sino también para los ángeles. Porque ellos miraban cómo el acusador iba a los concilios y su obra era acusar a los hijos de Dios. La mensajera del Señor sigue diciendo: si Dios fuera como nosotros, esperaríamos oírle decir que se vaya el mundo, que Satanás lo tenga para sí. Pero estoy muy agradecida de que Dios no sea como el hombre. Amaba tanto a las criaturas de su cuidado que proporcionó una manera por la cual podrían ser llevadas de regreso a su hogar en el Edén. Pero ¿a qué inmenso costo se hizo esta provisión? No fue menos que renunciando a su amado Hijo, que era igual a él, para llevar el castigo del transgresor. La controversia entre Cristo y Satanás no debía ser llevada a los otros mundos del universo, sino que debía llevarse a cabo en el mismo mundo, en el mismo campo que Satanás reclamaba como suyo. ¿Dónde tenía que llevarse este pleito, esta controversia, esta lucha? No en el cielo, aquí en la tierra. ¿Qué hizo Cristo?
La mensajera del Señor dice, Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. Qué gozo entre los ángeles, qué gozo entre todos los ángeles. Todo el cielo se asoció al triunfo de Cristo. Satanás, derrotado, sabía que había perdido su reino. ¿Qué había hecho Satanás? ¿Qué le había ocurrido a Satanás? Había perdido su reino. En Juan, vamos a ir a la Biblia, en el Evangelio de Juan, leeremos en el capítulo 14. Miren lo que dice. Y el versículo 17. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Versículo 23. Si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Aquí está la obediencia, hermanos. La obediencia, no una profesión, no un nombre que profesamos llevar. Es la obediencia. Cristo vino a enseñarnos esa obediencia en palabra y en acción. El apóstol dice, no améis de palabras, sino amáis de palabras y de acción. Y esa mujer dio a luz un hijo varón para enseñarnos obediencia, para darnos ejemplo, porque su comida y su bebida era hacer la voluntad de su Padre. Era la obediencia. Hoy en día nos toca mirarnos en el espejo, hermanos, en el espejo de su santa ley de Dios, y preguntémonos, ¿somos obedientes? Hoy en día, ¿quién puede decir estas palabras de Juan, capítulo 14,
versículo 30. ¿Quién de nosotros, hermanos, puede decir estas palabras? Porque esta es la condición del pueblo de Dios en este tiempo presente. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, puede decir estas palabras? Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Nosotros hablamos mucho, hermanos, de la purificación del santuario. Y hablamos mucho de Daniel 8:14. Y hablamos mucho de las 2300 tardes y mañanas. Y hablamos mucho del lugar santísimo. Y hablamos mucho del mensaje de los 3 ángeles. Pero cuando el pueblo de Israel llegaba al 10º día del 7º mes, el pueblo ya estaba santificado. Habían 10 días de preparación para ese evento. Y el pueblo, 10 días antes, había sido apartado para que cuando llegara ese 10º día del 7º mes, el pueblo fuera encontrado santo. Les hago la pregunta: ¿qué era primero lo que se purificaba? ¿Qué es lo que era primero que se purificaba? ¿El santuario o el pueblo? Cuando el pueblo llegaba al 10º día del 7º mes, el pueblo ya llegaba purificado. Y en el lugar santísimo solamente se entraba para la borración de los pecados. Solamente para eso, para el borrar de los pecados. Pero ¿cómo estaba el pueblo? El pueblo estaba afuera esperando a que saliera su sumo sacerdote purificado, purificado de sus corazones. Y eso es lo que vino a enseñarnos Cristo. Un ejemplo de obediencia, un ejemplo de santidad, un ejemplo de vestiduras blancas. La mensajera del Señor dice: Cristo comenzó la obra de redención en el mismo preciso lugar donde comenzó la ruina. Su primera prueba tuvo que ver precisamente con el punto en que Adán falló. Fue por medio de las tentaciones dirigidas contra el apetito. Como Satanás había vencido a una gran proporción de la raza humana y su éxito le había hecho sentir que el dominio de este planeta caído estaba en sus manos. Pero en Cristo, Él encontró a alguien que era capaz de resistirlo y abandonó el campo de batalla como un enemigo vencido. Jesús dice: no tiene nada en mí. Su victoria es una seguridad de que nosotros también podemos salir victoriosos en nuestros conflictos con el enemigo. Pero no es el propósito de nuestro Padre Celestial salvarnos sin un esfuerzo de nuestra parte para cooperar con Cristo. Debemos desempeñar nuestra parte y el poder divino, uniéndose con el esfuerzo humano, producirá la victoria.
¿Cómo podemos vencer? Con Cristo solamente. Ahora, dijo Cristo, es el juicio de este mundo. Continuó Cristo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Esta es la crisis del mundo. Si soy hecho propiciación por los pecados de los hombres, el mundo será iluminado. El dominio de Satanás sobre las almas, dice la mensajera, de los hombres será quebrantado. La imagen de Dios que fue borrada será restaurada en la humanidad y una familia de santos creyentes heredará finalmente la patria celestial. Tal es el resultado de la muerte de Cristo. El Salvador se pierde en la contemplación de la escena de triunfo evocada delante de él. Ve la cruz, la cruel e ignominiosa cruz, con todos sus errores, esplendorosa de gloria. Pero la obra de la redención humana no es todo lo que ha de lograrse por la cruz. El amor de Dios se manifiesta al universo. El príncipe de este mundo es echado fuera. Las acusaciones que Satanás había presentado contra Dios son refutadas. El oprobio que había arrojado contra el cielo queda para siempre eliminado. Los ángeles, tanto como los hombres, son atraídos al Redentor. Y yo, si fuera levantado de la tierra, dijo él, a todos traeré a mí mismo. Nosotros, hermanos, tenemos un gran testimonio de nuestro hermano mayor, que vino en nuestra misma naturaleza, en nuestra misma sangre, con nuestra misma carne, vivió en esta tierra, vivió como nosotros, tentado como nosotros. Ese es el mayor testimonio que va a ser usado en favor o en contra. Nosotros hablamos mucho de la naturaleza de Cristo y entramos en debates por la naturaleza de Cristo. Y presentamos la sana doctrina en la naturaleza que tiene Cristo cuando vivió aquí en la tierra. Pero ese mismo argumento va a ser presentado a favor o en contra de nosotros. Porque en esa naturaleza Cristo venció el pecado. Cristo venció las tentaciones y Cristo no pecó. Y de igual manera, en esta misma naturaleza, así como Él venció, dice Juan, y ellos le han vencido en la sangre del Cordero. En el mismo lugar donde comenzó la batalla, aquí en la tierra, en el mismo terreno, en las mismas circunstancias, va a haber un grupo, no muy grande, un grupo pequeño, a los cuales se les da la expresión, y ellos han vencido en la sangre del Cordero.
El hermano Haskell nos los pone con unas palabras para que miremos a Cristo. Dice el hermano Haskell en su libro, La historia del vidente de Patmos: cuando desde lo más profundo de su angustia, el Hijo del Hombre moribundo exclamó: consumado es. A pesar de la simpatía que apenas podía contenerse, un grito de victoria resonó por el cielo. El oído de Cristo captó la música distante y los gritos de victoria en las cortes celestiales. Sabía que había sonado la sentencia de muerte del imperio de Satanás y que el nombre de Cristo sería anunciado de mundo en mundo por todo el universo. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Maravilloso triunfo. Se pierde mucho de la fuerza de la vida de Cristo, a menos que se vea el triunfo real en la cruz. El que había renunciado a su poder y a su fuerza, tomando en su lugar la debilidad humana y pisó solo el lagar, lo recuperó todo en la cruz. La vida de Cristo como hombre formó los lazos más fuertes entre los ángeles y los seres humanos, de modo que en el cielo se habla de los hombres como nuestros hermanos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y en su amor por Cristo voluntariamente sacrificaron la vida misma. Regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Esta fue una hora oscura para los discípulos, que estaban cegados por el dolor junto a un sepulcro sellado. Pero los ángeles, que conocían el poder de la vida eterna, presenciando la exaltación del Hijo de Dios y la expulsión final de Satanás, cantaron aleluyas. Satanás, el príncipe de este mundo, ya no sería admitido en sus concilios, ya no podría acusar a los hermanos en su presencia. Regocijaos cielos y los que moráis en ellos. ¿Cuándo sucedió esto? Esto sucedió en el tiempo de la crucifixión, y mientras el gozo resonaba en el cielo y las melodías resonaban una y otra vez en su ascensión, el mundo aún no estaba libre de las artimañas del diablo. Habiendo sido arrojado a la tierra, hizo esfuerzos redoblados para derribar la verdad, tal como lo anunciaban los seguidores del hombre de Nazaret. ¿Cuándo ocurrió esto, hermanos? Ocurrió en la crucifixión. Lo que estamos mirando en Apocalipsis capítulo 12. Fue lanzado fuera. Miren lo que dice la mensajera del Señor, hablando de esta victoria. Satanás ya no iba a poder entrar en esos concilios para acusar a sus hermanos. Pilato les dijo: ¿qué haré pues con Jesús llamado el Cristo? Todos le dicen: sea crucificado. Y el gobernador dijo: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban:
aún más diciendo, sea crucificado. En esta lección se manifestaron los principios de Satanás y las huestes del cielo y todos los mundos que Dios había creado, juzgaron que Satanás era un acusador de los hermanos, un mentiroso y un asesino. En el cielo y entre los mundos no caídos, la cuestión del poder engañoso de Satanás, de sus principios malignos, fue resuelta. Y la perfecta pureza y santidad de Cristo, quien estaba soportando la prueba y el juicio a favor del hombre caído, fue probada para siempre. A través del desarrollo del carácter y los principios de Satanás, él fue desarraigado para siempre del afecto de los mundos no caídos. Y la controversia concerniente a sus afirmaciones y las demandas de Cristo se resolvió para siempre en el cielo. La justicia manifestada en el carácter de Cristo iba a ser para siempre el ancla, la esperanza salvadora del mundo. Cada alma que elige a Cristo puede decir con fe, el Señor, mi justicia. Por eso, hermanos, Satanás ha sido derrotado. Satanás está vencido. En Apocalipsis capítulo 12, donde hemos estado estudiando esta expresión, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 8, cuando leímos, pero no prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo, es porque Satanás fue desenmascarado. Y ya no hay lugar de ellos en el cielo, es porque se le quitó la máscara a Satanás. Y los ángeles y los mundos no caídos comprendieron perfectamente el carácter de Satanás. Hoy nosotros estamos pasando por esa misma experiencia de Lucifer. Cada uno de nosotros, hermanos. Porque a diario manifestamos de quién somos. A diario. Hoy nosotros podemos decir con nuestras palabras muchas cosas, pero con nuestras acciones podemos decir todo lo contrario. Todo lo contrario. El hermano Urias Smith también habla acerca de Apocalipsis 12. Y él nos muestra el punto exacto donde está ocurriendo esta gran batalla. Y el punto exacto cuando Satanás es expulsado del cielo para ya no ir a acusar a los hermanos en esas reuniones, en esos concilios que se llevaban en los atrios celestiales. Dice el hermano Urias Smith, algunos sostienen que esta guerra tuvo lugar cuando Satanás, entonces un ángel de luz y gloria, se reveló en el cielo, y que la expulsión de la que habla Juan fue su expulsión del cielo en ese momento. Pero somos incapaces de armonizar este punto de vista con el testimonio que tenemos ante nosotros. Así, en el versículo 13 leemos, y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Esto muestra que tan pronto como el diablo vio que fue arrojado,
volvió su ira contra la mujer, la iglesia, que no lejos de ese momento huyó al desierto. Cuando Satanás se encontró así derrotado, el niño varón ya había sido dado a luz, es decir, el primer advenimiento de Cristo había tenido lugar. De ahí que esta guerra y derrota de Satanás, que tuvo lugar a este lado de la era cristiana, y no mucho tiempo antes de que la iglesia se fuera al desierto en el año 538 después de Cristo. No puede ser su caída en el cielo antes de la creación del mundo, aunque esa fue una guerra en el cielo. Sigue diciendo el hermano Urias Smith, una vez más parece haber un número de casos en los que se habla de Satanás como derrotado o derribado. Uno fue su primer rechazo desde el cielo, otro cuando Cristo lo venció en su primera venida, y habrá otro en el futuro cuando sea arrojado al abismo y encerrado durante 1000 años. Y en cada ocasión sucesiva contemplamos una limitación de su poder que aumenta regularmente. Cae un grado más bajo en cada combate sucesivo. La primera vez, como podemos deducir claramente de ciertas escrituras, la contienda fue entre él y Dios el Padre. La segunda vez entre él y Cristo el Hijo, como en la escritura que tenemos ante nosotros, mientras que la tercera vez un ángel basta para llevar a cabo la obra de su humillación. Apocalipsis 20, versículo 1 y 2. Desde su primera contienda, no se le ha permitido elevarse a la dignidad de contender con el Padre. Desde la segunda, no ha tenido el privilegio, si así se puede llamarse, de un encuentro personal con el Hijo. La guerra que se menciona en la escritura que tenemos ante nosotros es entre el diablo y Miguel, Cristo. Fue durante su misión aquí en la tierra, y la gran victoria personal de Cristo sobre él fue en esa misma contienda. ¿Qué significa la expresión? Ni se halló ya lugar en el cielo para ellos. Dice el hermano Urias Smith, el cielo, como hemos visto, no significa en este capítulo el lugar que es la morada de Dios y sus mensajeros celestiales. Aquí sin duda denota condición más que lugar. Y la expresión significaría entonces que estaban aquí humillados y que nunca más recuperarían su posición anterior. Habían sufrido una terrible derrota que Cristo describe diciendo: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. La esperanza que había abrigado todo el tiempo de vencer al Hijo de Dios. La esperanza que había abrigado todo el tiempo de vencer al Hijo del Hombre, cuando éste tomara nuestra naturaleza, había perecido para siempre. Su poder fue limitado. Ya no podía aspirar a un encuentro personal con el Hijo de Dios. Un hecho que hasta entonces había dado en un grado comparativo dignidad y prestigio a su posición. De ahora en adelante, la iglesia, la mujer, es el objeto de su malicia, de su guerra, de su ataque, y recurre a todos esos medios nefastos contra ella, que naturalmente caracterizarían una furia desconcertada y sin esperanza. ¿Cuándo ocurrió esto, hermanos? Cuando Cristo
venció en la cruz del Calvario. Si Él venció, la iglesia vencerá. ¿Qué era lo que acusaba a Satanás? ¿Qué era lo que decía Satanás? De lo cual fuimos redimidos. Ya para ir finalizando, miren de lo que nos acusaba. El hermano Alonso Trevier Jones, en el boletín de la Conferencia General de 1895, dice: el acusador está derrotado. Satanás le ha acusado de injusticia, argumentado: yo he conquistado a esta gente, dice Satanás. Son mi legítima propiedad. Y tú les atraes y conduces hacia ti. ¿Qué has hecho para intervenir en lugar donde yo he ganado? De este modo, Satanás no cesa de acusar delante de Dios día y noche a aquellos a los que Dios ha llamado de este mundo. Esas eran las acusaciones que presentaba Satanás. Miren qué acusaciones hacía. Satanás ha declarado: estos son mi propiedad. Mis legítimos súbditos están cargados de pecado y son totalmente malos. Pero tú les llamas, les justificas y les propones presentarlos delante del universo como si nunca hubieran sido malos. Esto no es justo. Son pecadores, son malvados, son como todos los demás que estamos aquí. Satanás venía, dice el hermano Alonso Trevier Jones, como un fiscal. Este acusador, dice el hermano A.T. Jones, viene como un fiscal a una corte. Tiene la intención de acusar a todos sus súbditos que se encuentran en esta situación y pedir que sean devueltos a su autoridad. Eso es lo que los propietarios de esclavos tenían por costumbres hacer en los Estados Unidos en la época de la ley de los esclavos fugitivos. Eso era lo que hacía Satanás. Estos son míos, estos me pertenecen. Y lo que Cristo hizo en la cruz fue declarar ante todo el universo: estos son míos, yo los he comprado con mi sangre, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con mi propia sangre. El hermano Atellón sigue diciendo: según él, Satanás, su argumento era correcto, digno de ser presentado como una aparente sombra de razón, porque la contienda aún no había terminado. No se había librado la batalla ni ganado la victoria tan completamente como para que su argumento de fiscal acusador quedara aniquilado. Ahora bien, Jesús vino al mundo para demostrar que tiene derecho a hacer todo esto y que era justo. En el punto de mayor debilidad, entró en la contienda con Satanás para recuperar por derecho la propiedad de este reino perdido. La promesa y la victoria tenían que ser probadas en un conflicto abierto. ¿Dónde, mis hermanos? En la carne, en esa misma naturaleza,
en esas mismas condiciones, con la misma carne y con la misma sangre, tenía que ser vencido Satanás. Y así como Cristo venció, nosotros en esta naturaleza, en esta sangre, en esta condición, en esta tierra, tenemos que vencer a Satanás por medio de Cristo Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. Ese es el argumento más grande y favorable que tenemos a nuestro favor. Pero también va a ser el argumento más grande y temible si no vencemos en el pecado. Porque si nosotros decimos que Cristo tomó nuestra naturaleza y venció, también nosotros podemos vencer. Pero si decimos que Cristo tomó nuestra naturaleza y no vencemos, Él mismo será el testimonio. Yo vencí. Y va a mostrar a un grupo. Ellos, como dijo el ángel, ellos le han vencido. Ellos también vencieron en mi naturaleza. Porque me miraron a mí. Porque me contemplaron a mí. Miren lo que hizo Cristo. Cuando Cristo vino en la carne, tuvo que enfrentarse a las tentaciones, dice el hermano Atellons. Fueron tan reales como si nunca hubiera hecho la promesa de la redención. Ciertamente sí. Si no fue así, entonces estaba protegido contra la tentación y el conflicto no era real, sino imaginario. Él vino al mundo para demostrar la injusticia de ese argumento que Satanás estaba presentando en los tribunales de Dios como acusador. Es un procedimiento perfectamente legal. Jesús ha ganado y ha recuperado legalmente el dominio y la dirección de su reino y de todos los que han sido liberados. En Apocalipsis 12:10, la palabra griega que expresa la idea de que el acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera, hace pensar en un fiscal que no tiene más acusaciones ni denuncias que formular, que carece de argumentos. Ahora tenemos un abogado en la corte, Jesucristo. Ahora el enemigo ha dirigido sus cartas contra nosotros. ¿Contra quién? Contra ti y contra mí. El hermano Haskell, con estas dos citas terminamos, hermanos, dice: esta es la última obra de la mujer con la cual el dragón está airado. La pureza y el poder de la luz del sol caracterizaron a la iglesia apostólica. Hay dos características del remanente: guardan los mandamientos de Dios. Qué hermosa expresión. Ahí no dice, creen en los mandamientos de Dios. Santiago dice, también los demonios creen y tiemblan. Esta hermosa expresión dice, guardan los mandamientos de Dios. Vuelvo a repetirles, hermanos. Mirémonos al espejo, que es la santa ley de Dios. ¿Cómo estamos? El primer mandamiento nos habla de no tener dioses ajenos. Probablemente no tenemos estatuas, imágenes, ni nos postramos a ellas.
Pero ¿será que tendremos otros dioses? La expresión del segundo mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuando nos llamamos hijos de Dios, ¿realmente somos dignos de llevar ese nombre? Cuando hablamos del mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Realmente estamos imitando a Cristo o estamos tomando la imagen de alguien más? Porque a lo mejor no tendremos imágenes de dioses, pero a lo mejor estamos tomando la imagen y semejanza de alguien más. Cuando nos habla la Biblia de acordarte has del sábado de reposo de tu Dios, ¿lo guardamos como lo guardó el Hijo de Dios? ¿O qué sábado estamos guardando? Cuando hablamos del quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿realmente miramos por nuestros padres? ¿Tenemos cuidados de ellos? Cuando hablamos de no robar, ¿será que no estamos robando? ¿Será que no le estamos robando a Dios? ¿Cómo estamos en la obra? ¿Cómo estamos con el prójimo? ¿Cómo estamos con sus ofrendas, con sus diezmos? ¿Estamos guardando ese mandamiento? Cuando la Biblia nos dice no fornicarás, ¿qué estamos haciendo? O cuando dice no cometerás adulterio, ¿qué estamos haciendo? O cuando el mandamiento dice no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, ¿qué estamos haciendo? No desearás las cosas de tu prójimo. Realmente, hermanos, podemos decir como dijo el salmista: júzgame, oh Dios. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. En el Salmo 43, versículo 1, dice la Biblia: júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Líbrame de la nación impía, líbrame del hombre de engaño, líbrame del hombre de iniquidad. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiaron, me conducirán a tu monte santo y a tus tabernáculos. ¿Quién de nosotros, hermanos, hoy podría decir: júzgame, oh Dios mío? Estamos en ese periodo, en el periodo del juicio. Dice el hermano Haskell:
Hay dos características del remanente. Guardan los mandamientos de Dios, la ley que forma el fundamento del trono eterno y que Lucifer consideraba un código arbitrario. En medio de esta ley está el sello que el dragón trató de destruir, que es el sábado, pero que es restaurado a la última iglesia verdadera. La segunda marca distintiva del remanente es que tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. A medida que el tiempo se acorta, la ira del diablo aumenta y sus engaños asumen sus formas más sutiles. Finalmente se hace pasar por el Hijo del Hombre y aparece en la tierra como un ángel de luz. En ese tiempo, su ira sumamente grande se manifestará contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas dos pruebas, y solo estas, distinguen entre los que son aceptados por Dios y los que no lo son. En este último gran conflicto, la ira de Satanás puede ser grande, pero aquel que preservó a Cristo preservará a su pueblo hasta el fin. El libro de Apocalipsis revela el hecho de que la iglesia remanente ya existe y que el tiempo es corto. Ellos le han vencido. Seguidamente el profeta dice, y repasa rápidamente la obra de Satanás desde ese momento hasta el fin, durante el cual los hermanos fieles lo vencen por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, mientras su ira aumenta a medida que se acorta su tiempo. Aunque actúa por medio de poderes terrenales, Satanás personalmente es el agente principal desde el versículo 9 hasta el 17. Dice el hermano Urias Smith. Los quiero invitar a finalizar con este versículo de Juan, donde dice, yo he vencido. Juan 16:33, hermanos. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El hermano A.T. Jones dice que esa paz no es una paz exterior, es una paz interior. Es una paz interior donde no hay un conflicto, porque todo el ser ha sido entregado a Cristo y ha muerto el yo. Y cuando el yo muere, no hay conflicto entre Cristo y su pueblo. No hay conflicto entre el espíritu y la carne, porque la carne ha muerto y ahora vive en el espíritu. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí está el ejemplo, hermanos. Él venció y ahora nos toca a nosotros vencer por la sangre del Cordero. Que Dios nos ayude a que, como dijo el hermano Ventura, no esperemos a que termine este año.
para vencer el pecado. No esperemos a que termine este año para vencer las tentaciones. Las tentaciones se van venciendo diariamente y los pecados se van resistiendo, se van venciendo y se van apartando diariamente. Diariamente debemos de andar en esa paz que Cristo nos ha dejado. Voy a finalizar con una palabra de oración y los invito a que nos postremos de rodillas para que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Tu palabra dice que tú has vencido y nos has dado ejemplo para vencer. Qué hermosa lección encontramos. Qué hermosa lección de fe miramos. Cuando aquellos israelitas miraban hacia arriba y miraban por fe al Hijo de Dios. Y cuando miraban por fe, de esa vida salía fuerza, salía poder para vencer. Y tu palabra dice que todos aquellos que miraban eran sanados. ¿Sanados de qué eran? Eran sanados de la enfermedad. Eran sanados de la muerte. Eran sanados de la esclavitud del pecado. Hoy tenemos la realidad. Todo aquel que te mire a ti, tú no le echas fuera. Y todo aquel que te mire a ti, no va a volver a ser el mismo. Todo aquel que te mire a ti será sanado. Será sanado de la lepra de la enfermedad. Será sanado del pecado. Será sanado de la muerte. Seremos restaurados a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Tu palabra dice que para cumplir esta obra tenías que hacerte siervo de tus hermanos. Y de estar en lo más alto, tenías que humillarte hasta lo más bajo. Para que nosotros que estábamos en las profundidades de la oscuridad, que nosotros que estábamos perdidos, porque teníamos otro amo, porque pertenecíamos a otro reino, porque éramos esclavos de ese amo y porque obedecíamos las palabras de ese amo. De lo más bajo que estaba la humanidad, hasta ahí descendiste a buscarnos, para que nosotros, que estábamos en una miserable condición, viniéramos a ser exaltados a tu gloria. Cuando tu pueblo comprenda la gran obra que tú hiciste, no volverá a ser el mismo. Será semejante a su hermano mayor, porque ejemplo
nos has dejado. Gracias, mi querido Jesús, por estar ofreciendo este plan de redención y de salvación a todo aquel que quiera acercarse a ti. Y no nos vas a dejar igual. Los primeros que lo lograron fueron tus discípulos. Qué hermosa expresión salía de los labios de los que los miraban. Ellos exclamaban y decían, son seguidores de Cristo. Hablan como Cristo. Predican como Cristo. Obran como Cristo. Tienen el carácter de Cristo. Por eso les llamaremos cristianos. Ayúdanos, Señor, a ser dignos representantes de tu obra. Ayúdanos a ser dignos representantes del reino de Cristo, donde quiera que nos paremos y con quien quiera que hablemos. Y ayúdanos, Señor, a ser seguidores de Cristo y mirar solamente a Cristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos en los méritos y en la sangre de tu Hijo, nuestro divino Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, mis hermanos. Gracias.